Bien, buenas tardes. Muchas gracias de nuevo a la organización de Rivie por invitarnos a este espacio. Mi nombre es Diego Ernesto Leal Fonseca, soy gerente del proyecto de uso de medios y tecnologías de información y comunicación en educación superior. Normalmente en otro escenario nos hemos encontrado con algunos de ustedes, tanto quienes están trabajando en educación básica como los que están trabajando en educación superior, posiblemente han escuchado más o menos la manera como está estructurado el programa y la visión que está detrás. Eso ya lo han escuchado de pronto algunas veces. Cuando recibimos esta invitación, una de las preguntas que nos hicimos fue: ¿de qué tiene sentido hablar allá? ¿Tiene sentido que hablemos nuevamente acerca de cómo está estructurado el programa y los ejes de operación, etcétera? ¿O qué mensaje tendría sentido llevar? Con esa pregunta en mente, organizamos una presentación que tiene 3 temas generales respecto a algo de trabajo que hemos desarrollado en reuniones internacionales con organismos europeos y que nos dejan un poquito de visibilidad respecto al panorama que tenemos en este instante en diversos temas a nivel nacional. Por un lado, vamos a dar un pequeño vistazo al panorama actual en términos de investigación. Luego me voy a concentrar en el Programa Nacional de Uso de Medios y TIC en Educación, pero no para hablar de cómo está estructurado y qué es todo lo que estamos haciendo, porque muchos de ustedes ya lo saben probablemente, sino de discutir algunas de las oportunidades de investigación que ese programa genera. Y en las consideraciones finales, pues lanzaremos una propuesta y una pregunta que quisiéramos dejarles a ustedes como marco de trabajo para el día de mañana y lo que queda de este. Entonces, empezando con vistazo al panorama actual. A nivel nacional, sabemos que existen diversas redes de investigadores, de docentes, redes de personas que están trabajando en el tema de TIC, en el tema de uso de TIC en educación. Y creo que es importante focalizar eso. No estamos hablando de TIC en términos completamente globales, sino de tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación. Ese es el marco en el que nos movemos y desde el cual pues hacemos esta presentación. Algunas de esas redes incluyen, por ejemplo, Rivie, el Nuevo Colombia de Rivie. Está también la red MUTI, se mencionaba esta mañana en una de las presentaciones. Está Renata, más sus 6 redes regionales, que ya casi son 7 con la incorporación de Radar Café. Está la red virtual de tutores, que también se mencionó esta mañana, y hay otro conjunto de redes del Ministerio de Educación, que son redes de docentes y que están focalizadas en algunos casos en competencias y en otros casos en, por ejemplo, labores de tutoría virtual. Hay otras redes emergentes un poco más ad hoc, digamos, pero que también quisimos mencionarlas aquí porque agregan a esa diversidad que tenemos en este momento. Por un lado está la Asociación e-Learning 2.0, que está trabajando con nosotros en el Ministerio, apoyándonos en los procesos de formación de docentes en educación superior. Lo interesante de eso es que son 6 instituciones de educación superior que se han agrupado para desarrollar proyectos y poco a poco han ido descubriendo la manera de trabajar juntas, y es una experiencia bastante interesante de cooperación entre instituciones. Entonces, ese es un escenario más de emergencia, digamos, de redes. Y por último está una red que es una red potencial, acaba de nacer, como algunos de ustedes mencionaban hace un rato, es como también un niño, es eLearning Colombia. Eso es por ahora es simplemente una lista de correo que surgió luego del seminario de calidad en eLearning que hicimos en agosto. Lo interesante con eso es que hay alrededor de 1.800 personas inscritas, y eso significa que ahí hay un medio de comunicación directo, al menos por correo electrónico, con todas esas personas interesadas en este tema. Así que eso nos habla del potencial que hay en las distintas redes. Algunas son institucionales, otras son personales, tienen propósitos distintos y tienen potenciales distintos. Y hay muchas otras redes que no hemos identificado. Este escenario, por ejemplo, es muy interesante porque nos ha permitido escuchar de trabajo que ustedes están haciendo en redes. Y es muy, muy importante el poder identificarlas y explorar las maneras en las que podríamos potenciarlas. Esas son las redes que tenemos. Quisiera concentrarme ahora en una red particular. Para el caso de Rivie, por ejemplo, estamos hablando de investigación, ¿sí? Este es un evento de investigadores. Y pues obviamente un elemento que entra con fuerza en el tema de la investigación es la red Renata, la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada. El año pasado, en noviembre, se realizó una convocatoria del Ministerio de Educación y Colciencias para proyectos de investigación que hicieran uso de las posibilidades de la red Renata. A esa convocatoria se presentaron 49 proyectos.
de los cuales 39 pasaron a evaluación y fueron aprobados finalmente 13. Traigo esto a colación porque puede ser interesante ver que de todos estos proyectos, de los 13 que se seleccionaron, solamente hay uno que tiene que ver con educación virtual, directamente. Y solamente hay otro que de manera un poco tangencial toca los temas educativos, que es el de la creación de la Biblioteca Digital Colombiana. Lo resalto porque la ausencia de propuestas de uso de Renata para el sector educativo fue notable. Nosotros en realidad nos quedamos sorprendidos, sobre todo considerando que el año pasado, en el foro que tuvimos en Santa Marta, pudimos escuchar el comentario de algunos investigadores cuando se proponían actividades de sensibilización como las que mencionaba hace un momento Araceli. Y la respuesta un poquito era, es que nosotros ya sabemos qué hacer con Renata. Si ustedes nos ponen conectividad, ya sabemos qué hacer con eso. Y lo que podemos evidenciar en las propuestas es que no es tan cierto. Así que ahí hay un proceso, es un llamado en realidad a que como comunidad académica en esta área de la informática educativa tenemos que pensar en cómo esta red de alta velocidad transforma las cosas que hacemos. Hay un potencial nuevo en esas redes, pero no lo estamos aprovechando todavía. Quisiera concentrarme ahora un poquito en mencionar muy rápidamente, también no se ve muy bien, unas cifras cortas respecto a lo que es inversión en ciencia y tecnología para el año 2005. Esto viene del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Y lo que muestra es la distribución de inversión entre instituciones públicas, que es la parte de abajo, empresas, sector privado, que es el segundo nivel, instituciones de educación superior y por último centros de investigación privados y similares. Como ustedes pueden ver, hay una evolución pues, que permite ver que la inversión de las instituciones de educación superior en comparación con las instituciones públicas no ha cambiado mucho en todo este tiempo. Eso es llamativo porque tampoco ha crecido tanto la inversión en investigación en TIC, en ciencia, tecnología e innovación, frente al Producto Interno Bruto. O sea, no estamos generando más inversión ni desde el sector público y tampoco desde el sector privado, ni desde las instituciones. Así que esa es una responsabilidad que también nos atañe a todos y me voy a detener en eso en un momento. Este es otro aspecto de contexto que me parece interesante. Hace un par de meses, un mes, estuvimos en una reunión del proyecto WINS, que es patrocinado por la Comunidad Europea, y estábamos hablando acerca del programa Marco 7. El programa Marco es una serie de programas que orientan la cooperación en investigación entre Europa y América Latina, que tienen un conjunto de recursos disponibles. El FP7, como se le llama cortico, destina recursos para investigación y cooperación entre Europa y Latinoamérica para los próximos 7 años. Estamos hablando alrededor de 9 billones de euros. Es un montón de dinero. Antes del FP7 estuvo el FP6. Y esto muestra cuál fue la participación de Colombia en esos proyectos de investigación conjunta. Es muy complicado competir contra Brasil, obviamente. Pues ustedes pueden ver, hay 13 proyectos, 4.500.000 euros. Pero es llamativo ver que Colombia tiene una participación en financiación aún menor que la de países como Costa Rica, Ecuador y Venezuela. Eso es llamativo. Eso quiere decir que no estamos, por alguna razón, aprovechando de manera suficiente esas oportunidades de cooperación con entidades europeas. Y el mensaje de fondo ahí es, sí hay recursos para investigación. Las entidades multilaterales tienen muchos recursos para investigación, pero en ocasiones no sabemos aprovecharlas de la manera más adecuada. De fondo, lo que está es un problema de colaboración. Tenemos que ser capaces de colaborar. Colaborar no solo entre nosotros como instituciones, y este evento es pues un marco para empezar a desarrollar esa colaboración, sino colaborar con otros países y colaborar con otros continentes también. La colaboración es el elemento clave a nuestro juicio. Y la gran duda que empieza a surgir es si estamos en realidad preparados para colaborar. ¿Qué tan listos estamos para esa colaboración? Me voy a permitir hablar un poquito respecto a algunos elementos que hemos logrado percibir desde el Ministerio como problemáticas dentro del sector. Por un lado, tenemos carencia de información. ¿Qué significa eso? En términos concretos, no tenemos suficiente información, a pesar de todo lo que hemos recopilado. Ustedes mismos han hablado de estudios nacionales que se han realizado, que ustedes mismos han hecho, pero no tenemos suficiente información todavía consolidada sobre innovación educativa con TIC. No sabemos lo suficiente de eso. Tampoco sabemos suficiente sobre la oferta educativa que hay en modalidad de e-learning. En realidad no tenemos claro quién está haciendo qué en el país, y eso tiene una consecuencia que voy a mencionar en un instante.
Y tampoco tenemos claro algo muy importante para nosotros, que es cuáles son esos logros y cuáles son esos obstáculos institucionales que han permitido el desarrollo del uso de las TIC y del e-learning en el sector educativo. Eso se está tratando de resolver poco a poco. Por ejemplo, en este segundo semestre en el Ministerio de Educación Superior estamos tratando de recopilar información de todos los programas que se están ofreciendo en modalidad de e-learning en educación superior. Y con eso queremos hacer una vitrina que sea visible para todos a través del portal Colombia Aprende. Eso nos ayuda a hacer visible ese tipo de información y a tenerla recopilada. Otro problema adicional ahí es cómo mantenemos actualizada esa información. Hay otra gran área de problemática que nosotros percibimos, y es que tenemos una capacidad investigativa limitada. ¿Eso qué significa? Porque el esfuerzo que se evidencia aquí es altísimo. Por un lado, tenemos pocos doctores en el área. No hay tantas personas con doctorado en este tema a nivel nacional, en comparación con otras áreas. Tenemos en ocasiones mucha producción institucional, hay una alta producción, pero por razones también de prácticas, una reflexión limitada. ¿Eso qué significa? Que muchos de los equipos más consolidados en el país han terminado produciendo mucho para sus propias instituciones, pero por esa razón se ha descuidado un poco la reflexión y la producción de publicaciones y otro tipo de indicadores del nivel científico que se está logrando. Por otro lado, hay una cosa que nos inquieta profundamente, y es la descoordinación inmensa que tenemos en los esfuerzos que realizamos. Eso es un problema porque estamos reinventando la rueda en muchos casos. Es posible que ustedes aquí hayan escuchado que alguien mencionó algo por lo que su institución en particular ya pasó. Y uno diría, pero si ya pasamos por eso, ¿por qué tenemos que pasar otra vez? ¿Por qué no podemos capitalizar el aprendizaje que se está logrando? En parte porque no tenemos suficiente información, en parte porque no hemos logrado coordinarnos en realidad. Por otro lado, hay una inversión institucional limitada, como mencionaba hace un momento, y esa inversión institucional limitada no le atañe solamente al gobierno, sino también a nuestras instituciones de educación superior. Digo nuestras porque antes de estar en el ministerio estuve desde 99 con una universidad, entonces también tengo claridad de qué significa ese mundo interno. El asunto es que en realidad para muchas de nuestras instituciones las TIC no son un problema estratégico, e investigar en TIC mucho menos. ¿Para qué? ¿Para qué le voy a poner plata a eso? Eso nos genera limitaciones y nos está ocurriendo en muchísimas instituciones. No es una u otra en particular, es una tendencia que estamos viendo en todo el sector. Por otro lado, tenemos limitaciones de idioma. Si bien estamos completamente conscientes de la importancia de hacer un reconocimiento de lo local, también es claro que hay muchos distintos lenguajes que no conocemos, y eso se evidencia en ocasiones en los referentes que manejamos, y de algún modo es inquietante para nosotros porque, por ejemplo, puede que tengamos un panorama de lo que está pasando en inglés, de lo que está pasando en Canadá, en Estados Unidos, en parte de Europa, pero no sabemos qué está pasando en China, porque muchos de nosotros no hablamos mandarín, la mayoría de nosotros no hablamos mandarín. Tampoco sabemos qué está pasando en Corea. Estamos a punto de iniciar un proceso de colaboración bilateral con Corea para producción de contenidos, que nos va a obligar a interactuar a equipos de producción colombianos con equipos coreanos. Y pues va a ser un poco complicada la interacción porque ya lo vivimos tan solo en la preparación de ese convenio bilateral. Esa es una limitación que tenemos que lidiar con ella, tenemos que buscar alternativas para lidiar con ella, pero que está presente y que vale la pena considerar. Y por otro lado, hay otros aspectos que son difíciles de categorizar, pero que, por ejemplo, incluyen que tenemos una amplia diversidad de oferta en e-learning, en TIC, pero que tenemos pocos referentes de calidad. En realidad no tenemos muy claro qué es una oferta de calidad, qué no tanto, y entonces todo se vuelve válido y todo se vuelve posible, lo cual no está mal, porque la diversidad es importante, pero qué bueno que tengamos una diversidad con criterios de calidad. Por otro lado, derechos de autor es un tema bastante complicado todavía para nosotros como comunidad investigativa. Hace un par de semanas estuve en otro foro en Pereira en una presentación de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y las preguntas que surgen son muy del día a día. Las preguntas que surgen en los investigadores son: es que yo hice tal producto, ¿eso es mío o es de mi institución? ¿Eso depende de un contrato laboral? ¿Tengo que hacer cesión de derechos mediante contrato? Hay un montón de preguntas que están en nuestras cabezas y que, así no estén todavía en nuestras cabezas, vamos a tener que hacernos en el mediano plazo, sobre todo porque tenemos a la red, a Internet, como herramienta de comunicación, y eso nos genera unos problemas adicionales.
porque ya no se trata simplemente de tener un libro cuya reproducción de alguna manera podemos controlar, al menos las fotocopias son caras. Cuando publicamos en la red está disponible para que todo el mundo lo baje. Toda descarga en la red es una copia, así que es algo que también hay que considerar. ¿Cómo vamos a enfocar ese tipo de cosas? Claramente tenemos limitaciones en conectividad e infraestructura, eso no es un secreto para ninguno de nosotros, es una realidad con la que tenemos que vivir todavía. En un momento nos van a hablar un poquito de lo que está ocurriendo con eso, pero cada vez es más claro para nosotros que no es tan sencillo como dupliquemos el ancho de banda para todo el mundo. No es tan sencillo, no es factible incluso desde el punto de vista económico. Así que eso lo que nos implica es que tenemos que ser un poco creativos en ese sentido. Y por último tenemos una disponibilidad limitada de equipos humanos. ¿Eso qué significa? Ustedes tienen en muchas de sus instituciones equipos de producción listos para hacer muchas cosas y que hacen muchísimas cosas. Si ustedes piensan en instituciones técnicas y tecnológicas más pequeñas, por ejemplo, la cantidad de personas disponibles para producir materiales educativos digitales es prácticamente nula. Tenemos unas limitaciones serias en ese sentido. Casi no tenemos diseñadores instruccionales a nivel nacional, por ejemplo. Y en muchos casos, en muchas metodologías y enfoques de producción de materiales, ese es un rol crítico. Entonces, ahí estamos ante otra limitación bastante importante. Ahora, quiero hablarles un poquito respecto al Programa Nacional de Uso de Medios y TIC en Educación. Con ese panorama, ahí es donde estamos, eso es lo que percibimos desde el Ministerio que está ocurriendo a nivel de tendencias. Quiero mencionarles rápidamente, porque no es el centro de la presentación, cómo estamos organizados en el programa. Entonces, tenemos 4 ejes de acción que están soportados en otros 2 transversales. Uno es de desarrollo profesional del recurso humano, eso incluye todos los temas de formación de docentes, de directivos. Hay uno de gestión de infraestructura tecnológica que obviamente tiene que ver con los temas de conectividad, infraestructura, etcétera. Hay uno de gestión de contenidos que tiene que ver con lo referente al almacenamiento, producción, ubicación de contenidos, acceso, localización, etcétera. Y uno que tal vez es el más relevante, que tiene que ver con el uso y apropiación de las TIC. El uso y apropiación desde el punto de vista educativo, obviamente, pero con un componente social también muy importante. Esos 4 ejes están soportados en 2 ejes transversales. Uno de soporte de asistencia técnica, que de alguna manera refleja una de las labores misionales del Ministerio, que es proveer asistencia técnica tanto a secretarías de educación como a instituciones de educación superior. Y por otro lado, un eje de evaluación y monitoreo. ¿Por qué? Porque es crítico que sepamos si lo que estamos haciendo está teniendo impacto o no y si vamos de la manera que deberíamos ir. Ese programa está orientado por diversos principios orientadores. Un poco redundante eso. Esos principios orientadores son como aquellas cosas que nos gustaría que estuvieran en todas las acciones que hacemos en el programa. Por ejemplo, que lográramos tener innovación educativa sostenible en todo lo que hacemos, que vayamos un poco más de lo que hemos hecho antes, con sentido, obviamente, que vayamos más allá incluso de lo que se ha hecho en otros lugares. Mucho de lo que ustedes han presentado aquí es realmente innovador a nivel no solo local, sino a nivel mundial. Pero tenemos todavía la impresión en ocasiones de que lo que hacemos no puede competir con lo que se está haciendo afuera. La realidad es que sí estamos haciendo hasta cierto nivel de innovación y eso es importante reconocerlo. Comunicación con sentido. Qué bueno que lo que hagamos pueda ser comunicado con un sentido de uso pedagógico, que no se quede simplemente en un producto que quedó guardado en algún lugar, sino que pueda ser comunicado y que pueda obtener un sentido en su uso. Desarrollo regional sostenible. Como ministerio, pues estamos, posiblemente ustedes saben, liderando un montón de iniciativas, pero para nosotros es crítico que en sus instituciones y en cada uno de ustedes empiece a quedar capacidad instalada, que en realidad el país tenga capacidad instalada, que el avance en estos temas no dependa necesariamente de la presencia del ministerio, que tiene la voluntad política de seguir apoyando esto, sino que cada uno de ustedes pueda empezar a avanzar a la medida de sus necesidades. Todo lo que estamos haciendo está tratando de generar esa capacidad tanto en instituciones de educación superior como en secretarías de educación. Por otro lado, optimización de la gestión de recursos y eficiencia. Qué bueno que todo lo que hacemos busque una gestión eficiente de lo que tenemos. Es crítico el tema de la articulación y las alianzas estratégicas, alianzas no solo con actores nacionales, educativos. Tan solo en educación superior hay alrededor de 18 instituciones de educación superior que nos han colaborado en el programa de manera directa, y en básica hay otras tantas. Entonces esas alianzas son críticas. Sin las instituciones el ministerio no puede hacer todo lo que podría querer hacer. Y por último está el tema de convergencia cultural, convergencia digital, convergencia de medios.
todo el problema de la globalización es algo que debemos tener en cuenta y que va a empezar a ser cada vez más pertinente en el mediano plazo. Lo que quisiéramos hacer en este momento es simplemente sugerir algunas posibilidades de investigación que se desprenden de esos ejes de operación del programa. Pueden haber muchas otras, esto no pretende ser exhaustivo, pero tratamos de hacer el ejercicio de ver cómo lo que estamos haciendo puede generar oportunidades de investigación, qué preguntas necesitamos contestarnos. Desde el punto de vista de uso y apropiación de METIC, por un lado, está el tema de comunidades virtuales, por otro, la exploración de TIC y modelos educativos emergentes, y por último, lo referente al impacto social de las TIC. Insisto, esto no es exhaustivo, pueden haber muchas otras oportunidades en esto. Para el tema de comunidades virtuales, por ejemplo, hay 1000 preguntas que nos estamos haciendo en este momento. ¿Cómo gestionar comunidades virtuales? ¿Qué factores favorecen u obstaculizan la participación en una comunidad virtual para la gente? ¿Qué le permite a un docente o a un estudiante o a un investigador hacer parte activa de una comunidad virtual? ¿Por qué no lo somos muchos de nosotros? Análisis y evaluación de comunidades virtuales, cosas como las que estaban mencionando en la mañana, que hablan de técnicas de análisis de esos grafos sociales que empiezan a generarse en estas redes, son importantísimas, son críticas en este momento. Y lo mismo, desde el punto de vista ya más de desarrollo, plataformas computacionales para comunidades, no tenemos suficientes. Las que tenemos, en algunos casos las estamos estirando a las malas. Usemos Moodle para hacer una comunidad, pero es que Moodle fue pensado para otra cosa. Así que tenemos limitaciones serias en ese sentido también. Desde el punto de vista de exploración de TIC y modelos educativos emergentes, ¿qué cosas hay? Entre muchas otras. Primero, el tema de computación en el aula y uso de dispositivos móviles. Computación en el aula entendida como qué pasa y qué ocurre en el aula cuando yo tengo un computador por cada estudiante. Por ahí ustedes tal vez ya vieron rodando el Classmate y el XO, que pues podrán jugar con ellos más tarde o el día de mañana. Y esas son soluciones que están ya a la puerta de empezar a llegar a nuestras instituciones educativas. Así que hay todo un reto de saber qué vamos a hacer con todo eso. ¿Qué vamos a hacer con todos los dispositivos móviles? No solo con los celulares con los celulares de última generación que muchos de nuestros estudiantes ya tienen, sino con las PDAs, con los teléfonos inteligentes, con un montón de aplicaciones y de aparatos que están apareciendo que de alguna manera están cambiando e interrumpiendo incluso la clase tradicional. Esa es una duda grande. Por otro lado, la web 2.0. ¿Eso qué nos implica a nosotros? ¿Hacia dónde nos lleva? Innovación educativa tanto a nivel institucional como a nivel de aula. Ahí tenemos muchas dudas respecto a eso. ¿Cuáles son esos modelos de innovación que funcionan? ¿Cuáles no? ¿Cómo les alimenta la gestión? ¿Cómo se alimentan obviamente las prácticas de los docentes? ¿Cuáles son esos roles nuevos de los estudiantes, los docentes y los profesores? Los estudiantes, los docentes y las instituciones. ¿Qué roles deben jugar frente a todo este cambio tecnológico? Y, asociado a eso, toda una reflexión respecto a los fines mismos de la educación y de la escuela. Todo el tema de la web 2.0, de la participación, del acceso libre, está generando otro tipo de cosas, tal vez no todavía en nuestro entorno, pero en otras sociedades ya está ocurriendo eso. Y en una pequeña sección de nuestra sociedad que ya tiene acceso dedicado a la red, está pasando. ¿Qué estamos haciendo y qué implicaciones tiene eso frente a los objetivos mismos del sistema educativo? Desde el punto de vista del impacto social de las TIC, que está asociado con lo anterior, está todo el tema de la brecha digital, la brecha cognitiva, la brecha participativa. Hay un tema crítico de responsabilidad social de todos nosotros allí, porque estamos corriendo el riesgo de ampliar aún más esa brecha, porque tenemos limitaciones y porque de alguna manera pues tenemos la noción de que es importante que cada vez tengamos mucha más disponibilidad de todos estos aparatos. Está todo el tema de los nativos digitales y los inmigrantes digitales. ¿Qué tanto de eso tenemos aquí en realidad? Ustedes posiblemente han escuchado esto en 1000 presentaciones y en 1000 congresos, pero ¿en realidad tenemos en Colombia nativos digitales? ¿O tenemos que esperar una generación más para que aparezcan? Eso es un tema en el que uno se lleva bastantes sorpresas de vez en cuando. Todo el tema de la tecnología y la participación democrática, ¿qué incidencia tiene eso? Experiencias como la del Plan Decenal de Educación, en donde mucha gente pudo participar a través de la red para ayudar a construir el plan, son significativas, pero ¿hasta dónde más se puede llegar? ¿Qué más se puede hacer? Eso en total relación con lo que mencionaba Rocío antes respecto a esos nuevos modelos de participación política que aparecen. Hay 1000 dudas al respecto y están asociados en parte esas dudas con un eventual acceso tanto a infraestructura como a conectividad masivo. ¿Qué va a pasar cuando finalmente todos tengamos acceso? ¿Va a pasar algo como lo que ocurre en Corea o en otro tipo de sociedades?
Son las dudas que tenemos. Y otra importante, la basura tecnológica. ¿Qué va a pasar con todos esos computadores que vamos desechando y todos los celulares que se van acumulando en nuestras casas? ¿A dónde van a ir a dar? ¿A los rellenos sanitarios? ¿Qué va a pasar con el suelo? ¿Tenemos planes de reciclaje para eso? Son dudas que están abiertas simplemente y que son en realidad oportunidades de investigación. Desde el punto de vista del desarrollo profesional del recurso humano, tenemos el tema de competencias docentes, competencias de directivos y competencias de estudiantes. Hay cosas muy similares allí para esos tres distintos actores. En todos los casos hay la necesidad de explorar mucho más lo que significa el uso personal básico de las TIC para esos distintos actores y la presencia en línea de esos actores. ¿Tiene sentido hasta qué punto que un docente, por decir algo, por normativa de su institución, tenga un blog o esté en algún tipo de escenario en línea o participe en una comunidad, así como tiene que publicar artículos periódicamente? Esas son preguntas que están abiertas y que pues tenemos que empezar a resolver. Para el caso de los docentes está el tema del uso educativo de las TIC, obviamente, y de la integración al PEI. Estamos en un trabajo todavía de empezar a construir ese mapa completo de competencias docentes en uso de TIC, que deberían incluir esos dos aspectos, más muchos otros. Y pues obviamente un aspecto también de cómo entiende el docente desde el punto de vista estratégico el uso de las TIC. Y no estratégico en cuanto a tengo un plan estratégico de mi institución, sino para mi rol como docente, cómo uso las TIC, cómo las aprovecho, cuál es el fin último que quiero lograr con su uso, para que no ocurra lo que se mencionaba en la mañana. Tenemos un ambiente en donde la tecnología está por todas partes, pero no es un buen ambiente de aprendizaje. Eso puede mostrar que no hay una visión real de qué pretende lograr el docente con el uso de las TIC. Desde el punto de vista de los directivos, de nuevo, está el mismo tema del uso personal básico de las TIC, de la presencia en línea, pero aparecen otros nuevos. Por un lado, los aspectos estratégicos ya desde el punto de vista organizacional del uso de las TIC, que involucran todo lo que tiene que ver con investigación, formación de docentes, gestión de contenidos, cómo se maneja la infraestructura. Y asociado a eso, metodologías y modelos de formulación de planes estratégicos de TIC. Esas son cosas que se están empezando a trabajar, como se mencionaba en la mañana. La Universidad de los Andes nos está apoyando con ese proceso, pero estamos llenos de preguntas. Estamos tratando de empezar a identificar respuestas, pero son más las preguntas que empiezan a aparecer. Desde el punto de vista de los estudiantes, hay un gran tema, obviamente, como lo mencionaba hace un instante, respecto a si en realidad contamos ya con nativos digitales o no. Si ya contamos con nativos digitales, lo curioso de esos nativos digitales es que usan la red normalmente no para fines de apoyo a su proceso de aprendizaje, sino para entretenimiento, lo cual está bien, pero eso significa que hay toda una línea allí de transformación cultural, de empezar a usarla así como apoyo al aprendizaje y eventualmente empezar a descubrir por parte de los estudiantes y de nuestros jóvenes y niños una nueva relación con el aprendizaje. Desde el punto de vista de gestión de contenidos, está el tema de almacenamiento, catalogación y recuperación. Ahí ya nos volvemos un poquito más técnicos. Si ven el componente de desarrollo profesional de recurso humano y de uso y apropiación tiene un componente social muy fuerte, aquí no desaparece, pero es un poco más técnico. Aquí estamos hablando de estándares de metadatos, de investigación en objetos de aprendizaje, en los conceptos detrás de objetos de aprendizaje, en el uso que se les da, en cómo se construyen, en el tema de bibliotecas digitales, obviamente. La producción y localización de contenidos incluye, entre muchas otras necesidades, el que podamos construir criterios de calidad para esa producción. No contamos con referentes internacionales al respecto, pero ¿será que basta con eso o tenemos que hacer adaptaciones locales? Está el tema de las metodologías de producción y también de la formación de capital humano para producir todos esos materiales. En el tema de evaluación, de nuevo, necesitamos criterios de calidad para poder valorar qué es un material educativo bueno y qué no. Y en esa medida también construir sistemas y tener mecanismos de evaluación y de valoración de todos estos contenidos. Desde el punto de vista de infraestructura tecnológica estamos hablando de tres grandes cosas. Por un lado, la conectividad, donde, como mencionaba hace un momento, vamos a tener que ser creativos, vamos a tener que identificar soluciones viables para nuestro contexto local, jugando con las limitaciones que tenemos. Eso implica, entre otras cosas, exploración de modelos financieros y economías de escala. Hay una experiencia muy interesante en el eje cafetero de negociación en bloque con los proveedores y eso ayudó a que los precios bajaran un montón. Pero eso hasta qué punto es factible, es rentable en distintas situaciones, de qué depende. Acceso compartido en relación con lo que algunos estudiantes hacen, algunos fanáticos del software libre hacen, de dejar su access point abierto para que cualquier persona lo utilice y ellos lo pagan.
Y impacto social del acceso masivo. ¿De qué formas podríamos ampliar el acceso por un lado? Pero ¿cuáles van a ser las implicaciones en el mediano plazo de que todo el mundo tenga acceso? ¿Eso qué implicación social tiene? Todo eso son, insisto, preguntas que empiezan a aparecer. Desde el punto de vista de parque computacional, hay 1000 experiencias por recoger en sus instituciones y por socializar respecto a cómo reutilizar y cómo actualizar el parque computacional. También hay una gran duda respecto al impacto social del acceso masivo a toda esa infraestructura de uso personal y por último a la basura tecnológica que eventualmente va a generar. Todavía no lo estamos viviendo, pero hacia ese nivel de consumo nos estamos acercando en la medida que los computadores, el costo de ellos baje cada vez más. En cuanto a plataformas de software, ya mucho más, un asunto mucho más ingenieril obviamente, hay toda una discusión respecto a si tiene sentido que tengamos sistemas de administración de aprendizaje a nivel nacional, algo como lo que hacía en algún momento Suiza. ¿Tiene sentido para Colombia o no? ¿Eso es rentable? ¿No es rentable? Está toda una línea que hasta ahora está empezando de ambientes personales de aprendizaje. Eso está, como digo, arrancando hasta ahora a nivel mundial. Todo lo que tiene que ver con acceso ubicuo a información, todo lo que tiene que ver con la construcción misma de la web 2.0, hasta qué punto vamos a seguir siendo consumidores de eso, vamos a empezar a producir, porque es una posibilidad producir. Skype, por ejemplo, es una empresa que, si mal no recuerdo, es de Croacia. O sea, son países que no tienen las mejores condiciones en todos los sentidos, pero que están generando tecnología que es usada a nivel mundial. Aquí definitivamente tenemos el capital humano para hacerlo. Y, pues, por otro lado, el mejoramiento de sistemas de información y de redes sociales, desde el punto de vista tecnológico. En cuanto a soporte de asistencia técnica, hay dos cosas. Esa es una labor misional del ministerio, pero esa asistencia técnica depende de que contemos con unos referentes claros desde el punto de vista de estándares y de metodologías para que podamos hacer una asistencia efectiva a las instituciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto en estándares como en metodologías vamos a estar hablando, entre muchas otras cosas, de aseguramiento de calidad de acreditación de programas. ¿Cómo sabemos que algo es de buena calidad y qué mecanismos usamos para acreditarlo? Estándares para la producción de cursos y programas. Estándares para la evaluación y valoración de esos cursos y programas. Y metodologías asociadas a todo eso y también a la gestión de las instituciones. Desde el punto de vista de evaluación y monitoreo, que ya es el último de los ejes, hay todo un trabajo que hemos escuchado ya algo al respecto aquí en este foro, que tiene que ver con la evaluación de impacto de todo el uso de las TIC. Por un lado, ¿cuáles son los indicadores relevantes para medir? ¿Cómo sabemos que algo se está haciendo bien o no se está haciendo tan bien? Eso es algo que tenemos que construir tanto a nivel de aula como a nivel de institución y de gestión institucional, obviamente. Está todo el tema, obviamente, de impacto en el aprendizaje. A pesar de todos los estudios que hemos hecho, uno encuentra todavía mucha literatura que dice las tecnologías no agregan ningún valor y otros que dicen sí agregan valor 100%, pero todavía no sabemos con total certeza si sí o si no, y esa es una oportunidad importantísima de investigación. Y entre otros temas, algo más financiero, el retorno a la inversión, es algo de lo que no hablamos mucho. Las instituciones hacen un montón de inversión en tecnología, en capacitación de docentes y en poner a punto un montón de cosas, pero ¿cómo se evidencia ese retorno a la inversión de eso? Esos son temas que hay que abordar también. Es importante también que podamos caracterizar el uso real de las TIC a nivel nacional. Por un lado, ¿en qué contexto se utiliza? ¿Qué tan cierto es que somos o tenemos mejor nativos digitales? Y frente a esos contextos de uso y a esos usos predominantes, ¿cuáles son las causas y las consecuencias de ellos? ¿Qué causa que las TIC se usen en nuestro país de cierta manera? ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Por ejemplo, si las estamos utilizando esencialmente para entretenimiento, ¿qué impacto tiene eso en el sector educativo? ¿Se vuelve la escuela un factor más de me toca olvidarme de lo que es chévere, que es navegar en internet? ¿O cómo juegan todo eso? Y pues obviamente, desde el punto de vista del impacto social que ya se ha mencionado en varios momentos, está todo el tema de transformación cultural que les mencionaba hace un instante, hasta qué punto es factible que descubramos como sociedad una nueva relación con el aprendizaje mediante el uso de las TIC y una nueva participación ciudadana también. Todo el tema del impacto económico, hasta qué punto es cierto que hay un impacto económico y un impacto en el desarrollo tecnológico y científico con el uso de las TIC. ¿Qué tan cierto es eso para nuestro país? ¿Se está logrando? ¿No? Si hay más oportunidades, los invitamos a que las construyamos juntos, porque lo que podemos tener aquí es un semillero de ideas impresionante. Y con eso
me voy ya a las consideraciones finales para detenerme nuevamente en esta idea de la colaboración, que es el elemento clave aquí. Es crítico que podamos colaborar. La colaboración nos facilita el acceso a recursos, no solo locales, sino también internacionales. Obviamente, colaborar implica coordinarnos, implica que podamos estar actuando de manera coordinada entre todos, pero también implica conocerse. Y hay un trabajo inmenso que puede ser capitalizado, y eso es algo que empezamos a explorar en algunas reuniones que tuvimos con Colciencias. Eso puede ser potencializado mediante bases de datos que ya existen. Piensen en una base de datos como Cienti, como CiviLac y GroupLac. Ahí está toda la información de la producción que ustedes hacen. Generar una base de datos adicional en realidad nos ayuda a tener más información disponible, o de pronto ya la tenemos, pero lo que necesitamos es un acceso más fácil a esa información que ya está almacenada. Esas son preguntas que vale la pena hacerse, y sí es crítico que podamos tener sistemas informáticos que nos permitan conocernos mejor. Si ustedes están dentro de Facebook, tendrán una idea de lo que significa encontrarse con un montón de amigos que tienen mucho en común, y la posibilidad de encontrar gente que tiene intereses similares a los míos. Si pudiéramos hacer eso en el nivel de investigación, posiblemente estaríamos marcando una diferencia. Nuestra propuesta es que lo que queremos sugerirles es que se pueda definir una agenda nacional de investigación en el área, como marco para esa cooperación y para esa coordinación de esfuerzos. Un ejemplo, hay un caso europeo, que es precisamente el DFP7, en donde la Comunidad Europea definió 7 retos específicos en los que va a trabajar en los próximos 10 años en temas de investigación. No va a trabajar en nada más. Esto es lo crítico para nosotros, esto es lo crítico para la Comunidad Europea, vamos a trabajar en eso. Uno de esos retos tiene que ver con bibliotecas digitales y contenidos, que está en la línea de e-learning. Y para ese reto se definió una caracterización de cómo está la Comunidad Europea hoy y cómo espera estar dentro de 5 a 10 años. Y esa visión es lo que empieza a orientar toda la disposición de recursos para la investigación. Entonces, es solo un ejemplo, no quiere decir que esto es lo que nosotros pensamos que debe ser, es un ejemplo que ilustra el sentido de definir una agenda coordinada de investigación. Una agenda consolidada permite coordinar esfuerzos, lo que les mencionaba hace un momento, y obviamente también nos permite generar alianzas, sobre todo. Si sabemos en qué va a estar trabajando el otro, posiblemente puede encontrar mayores puntos de sinergia. Y esas son alianzas a muchos niveles. Son alianzas que parten desde lo local, a través de redes como Riviecol o como Renata, y que empiezan a alimentar también alianzas regionales, a través de Red Clara, por ejemplo, del mismo RIVIE, como Red Iberoamericana, de RELPE, de la Red Latinoamericana de Portales Educativos, en donde hay también un espacio de colaboración inmenso entre la mayoría de los países de Latinoamérica y España, que está a punto de entrar a ser parte de la red, y eso nos lleva a alianzas interregionales eventualmente, a poder participar en cosas como RIVIE, en redes como GIAN, proyectos colaborativos en las redes de alta velocidad sobre las que hablaba Araceli hace un momento. Bueno, no me voy a detener en mencionar todas esas siglas, porque son solo unas cuantas de las muchas redes que hay y que tienen el potencial de servirnos para empezar a capitalizar esfuerzos de investigación. La última pregunta que quisiera dejarles como discusión es si de pronto el Programa Nacional de Uso de Medios y TIC en Educación puede servir como marco para definir una agenda de investigación en el área. Como ustedes ven, tratamos de hacer un ejercicio de evidenciar algunas oportunidades de investigación a partir de la estructura que tiene el programa. Pero es la pregunta que quiero dejar, es la pregunta de cierre. Puede que sí, puede que no. Ya está más en poder de toda esta comunidad decidir si algo de ese estilo, una agenda coordinada, tiene sentido o no, y que empecemos a definir formas de construirla. Muchas gracias por escuchar. Esto va a estar referenciado en mi blog. Aquí hay algunos datos de contacto, el portal educativo Colombia Aprende. Claudia Sea, que es la directora del programa, a ella le pueden dirigir dudas que tengan, o a mí, que soy el gerente del proyecto en educación superior. Hay también aquí algunos enlaces que pueden ser útiles. La presentación va a estar obviamente disponible en la red, y eso era lo que queríamos comentarles del Ministerio. Quedamos listos para tratar de resolver las inquietudes que puedan surgir. Muchas gracias. Diego arroba, porque no pones nuevamente el correo, por favor. Diego arroba. La primera ya pasó. Ahí, gracias. Espérate. Ahí están los datos de contacto, los correos.
Yo sugiero que si tenemos preguntas, tenemos una libreta que nos dieron para el evento, las anotemos y dejemos las